algo maravilloso poder volver a reunirnos y adorar a Dios en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Yo quiero que tú vayas a la Biblia conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 25. Tengo dos profetas conmigo, alábalo si puede. Aleluya. Estaremos predicando la palabra del Señor. Hechos capítulo 16 versículo 25. Ahí en la comunidad de tu casa, tu trabajo, donde quiera que tú estés mirándonos, abre la Biblia con nosotros. Hechos capítulo 16 versículo 25. Queremos predicar bajo el tema: Dios está en control. Amén. Podrá decir el que está a tu lado, si tienes a alguien: Dios está en control. Amén. Dios está en control. Leemos la poderosa palabra en el versículo 25 del capítulo 16 del libro de Hechos. Pero hacia medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Leemos el 26 nuevamente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios está en control de todo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para darte gracias por todo lo que tú has hecho y por quién tú eres. Dios mío, te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y deposita dentro de nosotros, Padre, el espíritu de dominio propio, de victoria, Padre. Señor, te damos gracias porque aún hablarás a nuestra vida en medio de esta crisis que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Dale aplauso fuerte al Señor en los que están aquí, los que están en casa. Apláudele a Dios. Amén. Qué lindo es poder entender, ¿verdad?, que en medio de todo lo que estamos pasando, Dios está en control de todo. Amén. Poder hablar, poder declarar la palabra, que aún en este momento difícil, quizás mucho de lo que estamos viviendo no entendemos por qué estamos viviendo por lo que estamos viviendo. Pero si hay una palabra que nosotros tenemos en esta tarde, es que Dios está en control de todo. De todo, no solamente de algunas partes, pero Él está en control de todo. Y esta historia en la cual leímos brevemente va más allá de dos versículos que leímos, porque Pablo y Silas eran dos hombres que lo único que estaban haciendo eran predicando la palabra. Entonces, aún en el tiempo de Jesús, 2000 años atrás, la iglesia fue oprimida, la gente fue oprimida por simplemente y nada más predicar la palabra de Dios. Quiero decirte que lo que vivieron 2000 años atrás, las mismas situaciones, las mismas persecuciones, las vamos a vivir nosotros hoy en día. Han tratado de callarnos, pero la iglesia del Señor, que somos tú y yo, no nos podemos callar, porque entendemos que a través de nosotros hay alguien mayor, hay alguien que nos restauró, hay alguien que nos salvó. Entonces dentro de nosotros hay esa pasión de seguir predicando a Cristo. Pablo y Silas, en un momento me llama la atención que en este momento lo único que ellos estaban haciendo era predicando la palabra. En el principio del capítulo 16 fue algo impresionante, porque la Biblia declara que estos hombres, aún la gente cuando lo veían decían: estos hombres son hombres de Dios. Y salió una mujer en el camino y le dicen a estos hombres: mira, es necesario que ustedes se queden conmigo esta noche. La Biblia dice que Pablo entonces se queda con esa mujer
se levanta en la mañana y sigue su camino. Y esto es donde Pablo se mete en un problema, porque mientras Pablo se levantaba, seguía el camino, hubo una mujer que adivinaba, ¿verdad? Como muchos predicadores, como mucha gente, se fueron 2 o 3 horas. En vez de ser usados por Dios, están ahí adivinando. Aleluya, se fueron 2 o 3 horas. Mic test, 1, 2. Estamos aquí, por favor. Pablo se levanta y sigue el camino y se presenta con una mujer que adivina. Y lo que me causa emoción es que la mujer, sin Pablo decir nada, mira que a través de Pablo y Silas eran hombres de Dios. Dice, mira, esos 2 hombres son hombres de Dios. Son hombres de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que por donde quiera que tú te metas, la gente tiene que ver a Cristo por ti. Ay, ay, ay. La gente tiene que ver a Cristo a través de ti. No puedes decir que Dios está en control de todo si la gente no puede ver a Cristo a través de ti. Diga conmigo, Cristo está en mí. Cristo está en mí. Entonces, Pablo entonces reprende a esta mujer de este espíritu que ella tenía y fue libre. Fue libre. De repente, cuando es liberada, la gente, dice la Biblia, que se alborotaron. Se alborotaron la gente que están mirando. ¿Cuántas personas, escuche esto, se alborotan cuando Dios te usa? No puede gozarse contigo cuando estás predicando, pero te criticaban cuando era drogadicto. Ay, 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 ay. Se fueron 2 o 3. Te criticaban la manera de vivir cuando bebías, cuando usabas droga, cuando estabas en los bares. Pero ahora que estás predicando a Dios, aleluya, te critican. Ay, ay, ay. Se dañó esto, Carlos, se dañó esto. Se alborotan cuando Dios te usa. Si lo hicieron con Cristo, que lo hagan con nosotros, no es nada. Dime algo, Carlos, de esta historia. ¿Qué tú piensas? Lo que vemos en el capítulo es que Pablo y Silas pasaron algo semejante a lo mismo que Jesús. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Traer la buena noticia para todos nosotros. Ellos fueron humillados, les quitaron la ropa y hasta latigados por esas cosas, por traer la buena noticia. Perseguidos siempre. Amén, eso es así. Nosotros estamos aquí para dar las buenas noticias del Señor y enseñarle a todos aquellos que no conocen a Dios, pues mostrarles de que sí hay un Dios que está aquí por nosotros, como Pablo y Silas, que iban anunciando por todo el pueblo a todo que sí, Jesús existía y que hay un Dios que está por nosotros. En tu vida, Joito, y vamos a hablar con Joito y Carlos, que los tenemos aquí, una bendición, ¿verdad? Y vamos a hablar de un poco de quién eran estos hombres. Y yo sé que, Joito, cuando yo te conocí, fue un momento difícil para ti, porque en el momento que yo te conocí, horas pasaron que habían matado a tu hermano. Entonces en este momento tú estabas culpando a Dios por todo lo que estaba sucediendo, y te conocí en un momento tan difícil, Joito. Y el hombre que tú eras antes al hombre que tú eres hoy, ¿qué tú puedes decirnos a aquellos que estamos aquí, a aquellos que están conectándose en la línea, viéndonos? ¿Qué fue el cambio que a ti te llegó, donde tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar mi vida. ¿Dónde fue el giro que diste y por qué lo diste? Nosotros no conocemos el plan de Dios. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y sinceramente, pues, en ese momento yo estaba apartado, sí. Y fue una noticia bastante fuerte para mí, a perderle a mi hermano.
Y cierto, lo primero que hice fue preguntarle a Dios por qué a Él, ¿entiendes? Pero me di también de cuenta mientras estaba pasando todo esto que Dios tenía un propósito con Él, al igual que con nuestra familia también. Este era un proceso que nosotros teníamos que pasar para lo que venía. Y era también una enseñanza de que si no nos enderezamos, nosotros no sabemos a dónde vamos a caer, si vamos a ser salvos o si vamos a perder nuestras vidas en el infierno. Y esto pues, aunque fue un momento difícil para mí con lo que sucedió con mi hermano, pues fue una enseñanza para mí, porque ahí me vine a dar de cuenta a dónde yo estoy, qué yo estoy haciendo, y si me pasa a mí, para dónde yo voy. Entonces pues me hizo a realizar y ver las cosas un poco más diferentes y buscar qué es lo que yo necesito en mi vida, si es el mundo, si es a Dios. Y en la realidad, en el mundo no hay nada bueno. Eso es así. Con Dios tú tienes todo. Y yo me he dado de cuenta desde que yo le serví a Dios, de que me entregué mi vida a Dios, de que sucedió lo de mi hermano. Dios me ha abierto a mí las puertas y a mí no me ha faltado nada. Wow, amén, aleluya. Y eso yo lo puedo dar de testimonio, porque desde ese día que yo llegué a esta iglesia y le abrí mi corazón a Dios y lo dejé entrar, pues yo he visto el cambio en mí, he visto el cambio en mi vida y he visto todo lo que Dios me ha dado a mí. Y es un privilegio poder servirle a alguien que no vemos, pero sí sabemos que Él está aquí con nosotros en nuestras vidas, presente todos los días. Y es mejor servirle a alguien que tú no veas, que estar en el mundo haciendo cosas que te van a hacer perder la vida a lo largo. Me llama la atención que tú dijiste que es un privilegio poder servir a alguien que no vemos. En esta semana yo estoy tomando un curso de filosofía en la universidad y le contaba a algunos que esta semana el tema de la lección era: si Dios existe, ¿por qué existe? Y me acuerdo que yo escribí la lección y la entregué, y la doctora de filosofía me escribe para atrás y me dice que lo que yo escribí no tiene nada que ver con la existencia de Dios, porque lo que yo escribí era una experiencia, porque yo creo que Dios vive. Y me turbó un poco, porque esta gente de filosofía necesitan ver hechos y creencias. Y entonces le dije: pues ¿sabes qué? Bien claro te lo voy a poner. Nosotros vemos que un árbol se mueve, vemos el efecto del viento, pero no podemos ver el viento. Así es Dios para con nosotros. No lo podemos ver, pero podemos sentir el efecto que Él tiene dentro de nosotros. Y I turned it in y no volví a escuchar más de ella. O sea que lo que estoy tratando de decir es que van a haber gente que van a tratar de sacudir la fe en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia diferente en por qué nosotros venimos a Cristo. ¿Por qué tú le sirves a Dios? Yo no le sirvo a Dios porque Él me da todo. No, yo le sirvo a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Le sirvo a Dios cuando tengo todo, pero también le puedo servir a Dios cuando no tengo nada. El servir a Dios no es por beneficios. No, la gente tiene un concepto tan mal de Dios. ¿Por qué es que la gente viene a Dios cuando todo le va mal? Porque somos seres de necesidad, en búsqueda de algo mayor que nosotros no podemos obtener. ¿Quién es Dios? Alguien que pueda darte lo que tú no puedes dar.
Por eso es que en el momento más difícil, en la enfermedad mortal, cuando el médico y el hombre dicen ya no se puede hacer nada, aleluya, tú que decías no tengo tiempo para Dios, eres el primero que corre a los pies del maestro y decir necesito un milagro. Porque desde el principio tú entendiste que el único que te puede dar un milagro era Dios. Pablo en este momento ahora es encarcelado y lo meten en la cárcel, Carlos, y la Biblia dice que lo meten al cepo. Para aquellos que no entienden lo que es un cepo, era que te agarraban y te encarcelaban, te ponían en un cuarto oscuro, feo, con orinas y las necesidades de todo el mundo. Pero Pablo se encontraba en esto, encarcelado y encadenado de sus pies y sus manos. Imagínate un lugar oscuro, frío, apestaba y estar encadenado con tus pies y tus manos a la misma vez. Sin embargo, algo sucede en la vida de Pablo. Y dice la Biblia que Pablo y Silas en este momento tan difícil comenzaban a adorar. Comenzaban a adorar. Y lo que me llama la atención, que mientras ellos adoraban, dicen que todos los que estaban encarcelados estaban escuchando. O sea que ellos estaban inyectando un tipo de fe en estos hombres. La Biblia no dice qué es lo que ellos estaban hablando, qué es lo que ellos estaban cantando, pero dicen que todos estaban atentos a lo que estaba hablando Pablo y Silas. Pero después dice que entonces de todo esto hubo un gran terremoto. Y la Biblia dice que cuando el terremoto pega a la cárcel, las puertas se abrieron y todos los encarcelados eran libres. Algo sucede cuando tú y yo podemos adorar a Dios en medio de la dificultad, en medio de cuando el hombre dice no, Dios dice que sí, en medio de cuando tú no puedes, Dios dice abre tu boca y solamente adórame. Lo imposible comienza a suceder cuando tú haces lo que tú sabes hacer. Es fácil adorar a Dios cuando todo nos va bien. Tenemos dinero en el banco, tenemos papel de toilet, alábalo si puede, tenemos comida, lo tenemos todo. Es fácil decir, oh, gracias Dios, gracias Dios porque lo tengo todo. Pero ¿qué tal cuando te has quedado sin trabajo? ¿Qué tal cuando no tienes comida? ¿Qué tal, aleluya, cuando te están desconectando la luz? ¿Qué tal cuando no tienes agua? ¿Podrás adorar a Dios de la misma manera cuando estás pasando por el valle de la muerte? ¿Podrás alabar a Dios cuando no tienes nada? Es el verdadero cristiano que puede adorar a Dios en el momento más difícil de su vida. Carlos, en el momento que tú te entregaste a Dios por completo, teniendo un testimonio bastante drástico, estando en el mundo, en las basuras, Dios llega a tu vida en un momento y cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir. ¿Por qué tú hiciste ese cambio y cómo tú eres ahora? Para mí es bien difícil explicar, porque hay que tener una experiencia con Dios, hay que entregarse a Dios, hay que estar 100% entregado a Dios, no decir acepté a Dios, pero estás actuando de una manera y después fuera de otra manera y la gente lo van a ver. Pero Dios viene hacia mí a través de mi esposa en el 2008. Yo no era cristiano, yo era como decía en Puerto Rico, del bajo mundo. Pero el Señor me aguantó y me sacudió y me habló al frente de todo el mundo que nadie me conocía. Y me llamó por mi apodo que nadie sabe, que es L-O-S, Los. Y me dice, Los, te estoy escuchando y he visto. Pero qué difícil es que el Señor te coja y te jamaquea al frente de todo el mundo y te dice, si no me aceptas ahora, no vas a durar cuando salgas de la puerta. Que iba a morir a través de salir de la iglesia. Y fue una experiencia bien, wow, que no la acepté en la iglesia, pero sí la acepté cuando llegué a mi casa, que me quedé pálido, blanco, y mi esposa me mira y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, si no acepto al Señor ahora mismo, voy a morir. Y él me explicó todo
mucha gente no va a entender por las ignorancias, buscando las 5 patas del gato. Hay que ser realista con el Señor, venir al Señor y entregarse completamente. Y fue algo bien difícil, pero sí lo hice. Llevamos en 14 años casados, va a llevar. Gracias al Señor, y el Señor usó a mi esposa para llegar a mí. Y es algo increíble. A través de tu amada esposa pudiste recibir el plan de Dios. ¿Y qué tú puedes decir de el antes Carlos y el después Carlos? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo tú te sientes ahora? En sí el Señor me cambió. No, yo soy una persona que le gusta el burlar y relajar, porque you gotta be happy, tienes que ser contento. Pero si el Señor te va a cambiar los otros defectos que tú tenías en tu vida. Si hacías droga, ya no estás haciendo droga. Si hacías lo otro, ¿me entiendes? Es algo que te tienen que entregar, y para mí me cambió completamente. Y sigo siendo Carlos o el hermano Lowe's para todo el mundo, los que me conocen. Y sí me gusta vacilar un poco y relajar, pero sanamente, porque hay un límite. Pero I'm always gonna be happy. Voy a ser contento siempre, y voy a ser yo, porque Dios me escogió a mí y Dios sabe quién yo soy. Y no voy a cambiar para nadie, because I know who I am. Amén, aleluya. Dios está en control. Amén. Amén, aleluya. Cuando Dios toma, aleluya, dale aplauso fuerte al Señor si se lo va a dar ahí fuerte. Cuando Dios toma el control, posesión de una vida, las cosas comienzan a cambiar. Yo no creo que una persona es de una manera en el mundo y sigue igual cuando está en Cristo. Cuando llegamos a Cristo, todo es nuevo. Todo lo viejo pasó. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. La Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, ¿para qué seguir viviendo en el pasado si Dios te presentó algo bueno, poderoso, victorioso en tu futuro? Aleluya. Cuando Dios toma posesión, aleluya, todo comienza a cambiar. Y entonces podemos cambiar nuestro lenguaje en decir, aleluya, en el momento difícil Él está en control. Cuando lo tienes todo, Él está en control. Cuando no tienes nada, Él está en control. Es cambiando, aleluya, tu vocabulario, el entender que sobre todas las cosas, buena o mala, Dios sigue siendo Dios. Y sí, y también van a haber pruebas en la vida. Claro. Las pruebas, ¿verdad? Como dijiste, nos van a acercar más a Dios. Porque vemos a Pedro y a Sila como estaban encarcelados y amarrados, y con eso oraban y le adoraban a Dios. Algo increíble. Y eso se trata de seguir a Dios 100%. Y mira lo que pasa en ese capítulo. Podemos decir, yo también fui encarcelado. A la edad de 18 años, a mí me metieron preso por guiar sin licencia. Estaba encarcelado 14 horas y me sentí que estaba encarcelado 14 años. Alábalo. Y yo salí de ahí, que nunca volví a la calle después de eso, porque mis padres no me criaron en la calle, pero yo, por las amistades, me creí más hombre que todo y empecé a hacer cosas que no debía de hacer, y me metieron preso por estar guiando. Y me acuerdo que yo entré y ahí todo el mundo quería pelear conmigo. Una cosa diabólica. Yo, ¿pero qué pasa? Ustedes no me conocen a mí. Y yo me acuerdo que me arrestaron enfrente de mis padres. Y me acuerdo que yo manejando, me sacaron del carro y me empezaron a buscar los bolsillos y me sacaron un paquete de cigarrillos Marlboro Menthol Lights. Y me acuerdo que me sacaron eso y se lo dieron al policía. Yo tenía 17 años, menor de edad para ese tiempo. El policía se los dio a papi. Y saben los padres boricuas, mira qué lindo, estás fumando ahora. Charlatán. Charlatán. Te vas a quedar en la cárcel. Y mira que me metieron, como dice el mexicano, para el bote. Y estaba 14 horas ahí. Y yo creía que papi me iba a sacar. Mira, ese hombre no me fue a sacar. Yo salí a las 4 de la mañana. Llamé a la pastora, que era mi novia para ese tiempo, y estábamos peleados también. Y en el momento difícil llamé a mi amada. Y yo decía, mira, yo estoy aquí en downtown, no tengo nada, un payphone. Y me recogió, me llevó a donde estaba papi. Cuando llego al cuarto donde estaba el viejo,
estaba bien dormido. Una paz terrible tenía el hombre. Y yo encarcelado y este hombre durmiendo. Pero me enseñó, aleluya, de vivir la vida como Él me la enseñó y entregarme a Cristo. Desde ese momento yo nunca volví a hacer las cosas malas. Tenían que entender que el propósito de Dios en mí era más grande de lo que el mundo creía que puede hacer conmigo. Aleluya. Y Dios tuvo el control. Ahora leemos esta palabra y creemos que Pablo y Silas la tenían fácil. Antes de estar encarcelados, mira, a ellos lo azotaron, lo humillaron, le escupieron. ¿Qué no hicieron con Pablo y Silas? Y en medio de la dificultad, la Biblia dice que comenzaron a adorar. Y cuando ellos comenzaban a adorar, las cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron y todos fueron libres en este momento. Y la Biblia dice que Pablo entra a donde estaba un carcelero y él estaba a punto de matarse. Estaba a punto de matarse. Tenía miedo porque decía que me iban a matar porque creían que yo fui el que abrí todas las cárceles, porque no iban a entender que Dios fue el que abrió todo esto. Y Pablo se presenta delante de este hombre y el hombre asustado le pregunta a Pablo: Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo lo mira y le dice: ¿saben qué? Versículo 31 dice: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa que tú y yo podemos tener hoy, que podemos creer en el Señor Jesucristo y toda nuestra casa va a ser salva. Aunque tú no estés viendo ahora la salvación, pero ya Dios declaró la salvación sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Yo no sé en qué situación tú estás viviendo ahora, pero Dios te está diciendo: cree solamente en mí y todo va a estar bien. Voy a tener todo en control. Todo en control yo. Y me llama la atención que el hombre lo declara y fue salvo. Si Dios vino a este mundo es para hacer una cosa: para salvarnos, para quitarnos de ese mal mundo que vivíamos. Acuérdate cuando tú estabas en el mundo, tenías una depresión fuerte. Acuérdate que te apestaba la vida. Pero cuando vienes a los pies de Jesucristo, todo cambia para tu bien. Ahora, dos cosas comienzan a suceder. Está el hombre que quiere cambiar y está el hombre que no quiere cambiar. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de mujer. Tenemos hombres y mujeres que dicen: ¿sabes qué? Heme aquí. Envíame a mí, Dios mío, rómpeme, hazme de nuevo. Pero también está el hombre: no, yo soy así y nadie me cambia. Si no me acepta, pues no me acepte. Tenemos personas con acciones negativas y por eso es que no pueden abrazar la victoria de Dios, porque no dejan que Dios los moldee. Ellos piensan que ellos son Dios y son dueños de su propia vida. Acuérdate que la Biblia dice que cuando tú entras y cuando tú aceptas a Cristo, la Biblia dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso para ti, yo? Bueno, eso significa mucho para mí. Y quería tocar algo aquí que me impresionaba mucho, era porque aquí en la Biblia dice cuando Pablo y Silas estaban caminando hablando de las buenas noticias del Señor, ¿verdad? Había una joven esclava que tenía el espíritu divino de adivinancia, ¿verdad? Y lo que me toca de eso ahí es que en nuestras vidas van a haber personas en el trabajo, en nuestra familia, no importa dónde sea, pero va a haber una persona que siempre va a tratar de hacerle mal a uno, ¿me entiendes? Por más bien que uno quiere estar bien con Dios y hacer las cosas de Dios, siempre va a haber esa persona que siempre va a impedirte de que tú tengas tu concentración en el Dios más alto, ¿verdad? Y yo pues he pasado por eso mucho, ¿verdad? Y sí, a veces pues nosotros somos humanos, ¿verdad? Perdemos el control a veces o la fe en Dios o cosas así, ¿verdad? Pero también he aprendido de que esas personas están ahí por dos cosas: o para hacerte caer o hacerte crecer, ¿verdad? Y voy a dar un corto testimonio, ¿verdad? En mi trabajo, pues
había una persona que pues parece que no se llevaba conmigo y me quería hacer daño, ¿verdad? Pero yo estoy confiado en Dios, he confiado en Él, le he sido fiel desde que he llegado a la casa de Él y le ha dado todo, nunca le ha fallado en nada y voy a seguir haciendo así, y hace 2 semanas atrás a mí me despidieron de mi trabajo. Pero lo más lindo es que me despidieron de mi trabajo, pero no perdí mi control de persona. Lo cogí súper bien. Una cosa que hasta yo me quedo sorprendido porque es algo fuerte. Yo llevo 5 años en ese lugar. 5 años estaba bien, cómodo. Y de repente de que me despidan por algo de que sinceramente no tenía ni sentido. Pero me quedé tranquilo, no perdí la fe, no perdí la mente. Seguí confiando en Dios. Porque yo sé que Dios tiene un plan conmigo. Y yo pues me tengo que dejar llevar por el plan de Dios. Porque Él tiene el control, como dice el pastor. Él tiene el control de cada cosa que sucede en nuestras vidas. Y pues hace 2 semanas atrás perdí mi trabajo, ¿verdad? Y pues somos humanos, los otros pues estamos preocupados por los gastos de la casa, los biles y cosas así, ¿verdad? Y yo tenía la mitad del mortgage de la casa y gracias a Dios pues estamos bien con las cosas que necesitamos, ¿verdad? Y después esta semana que pasó ahora, estaba en casa. Madeline mandó a la nena a buscar las cartas del buzón. Pero tú declaraste algo antes de eso. Oh, sí. Yo estaba un día con el pastor y le había dicho, de verdad que no sé lo que está pasando, ¿me entiendes? Yo le dije, yo no sé qué es lo que está pasando. Yo siempre le he sido fiel a Dios. Desde que empecé le he sido fiel con la ofrenda, con los diezmos. Nunca le he fallado y tampoco estoy pensando en fallarle tampoco, no importa las circunstancias en cuál me esté enfrentando, ¿verdad? Al día siguiente, cuando Madeline mandó a buscar las cartas, había un cheque de la misma compañía del mortgage mío de mi casa. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Verdad? Lo abrimos y cuando lo abrimos era un cheque de 2,800 pesos. Aleluya, santo Dios. De que yo había dado de más por lo de la casa en ese año. Dios me bendijo a mí en mi necesidad en ese día. Porque yo le he sido fiel y lo que he aprendido es que no importa las circunstancias, no importa lo que estemos pasando, si le somos fiel a Dios, Él va a ser fiel con nosotros, no importa las circunstancias en cuales estemos enfrentando. Porque Él vino para salvarnos, Él dio su vida por la de nosotros, para que nosotros podamos buscar y crecer en Él y para darle lo mejor de nosotros. Y es como Pablo y Silas, no hicieron nada más, solamente dar las buenas noticias. Nosotros también tenemos que dar lo mismo, enseñarles, darle el ejemplo a los demás, que ellos vean que nosotros somos diferentes a los del mundo, que nosotros también estamos para servirle a ellos como le servimos a Dios y darle lo mejor de nosotros. Y pues ese es un testimonio que yo tuve en estos días, ¿verdad? Y ya me dieron una entrevista. Estoy esperando que hagan el background check y eso, y ya si Dios permite, pues ya para la semana pues que viene, pues empiezo a trabajar. Lo que quiero decir con esto es que no podemos perder la mente, no podemos perder la fe, la esperanza. Solamente tenemos que confiar en el Todopoderoso, de que Él tiene el control de todo lo que nos sucede en esta vida.
pero tenemos que dejarlo a Él obrar, no meter la mano y dejarlo a Él que Él haga lo que Él quiere hacer para nosotros. Porque nosotros somos humanos, sí, metemos las manos, cometemos errores, pero Él siempre está ahí para perdonarnos y darnos lo que necesitamos, aunque a veces somos mal agradecidos, pero Él siempre cumple y siempre da cuando necesitamos. Eso está lindo. Si hacemos las calculaciones, a Yoito le pagaron 2 meses de renta. ¿Quién va al buzón y ahí 2.800 pesos? Porque después que él me dio eso, yo fui para el buzón mío, lo que habían biles. Alábalo. Amén. Confiamos en Dios. Dios está en control de todo, iglesia. Él está en control. Y estamos terminando con esto. Aquellos que están en línea, si necesitan oración, mándenos, aleluya, la petición por línea, cualquier cosa que usted quiera que nosotros oremos. Vamos a orar. Estamos viviendo un momento de crisis en el mundo entero, pero la iglesia de Dios, sabemos que Dios está en control de todo. Amén. Están diciendo, Carlos, que en años y hundreds of years, que nunca se va a celebrar Easter como se lo va a celebrar este domingo, donde nadie puede entrar a las iglesias a celebrar a Cristo. La resurrección del Maestro no se va a poder celebrar en un edificio, pero eso no es nada, porque la resurrección de Cristo la celebramos todos los días, porque sabemos que Él ha sido bueno con nosotros. Si tú lo crees, dale gloria a Dios. Si estás en línea, decláralo: Dios ha sido bueno conmigo, aleluya, aun cuando estaba en el mundo, y ahora más bueno que es conmigo que estoy con Él. Estamos viviendo una crisis, pero la iglesia del Señor está en victoria. Amén. Estamos en victoria, aleluya. Diga: estoy en victoria, aleluya. Dios está en control. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé qué es lo que se ha levantado en tu contra. Yo no sé cuáles son las emociones encontradas, cuáles son las batallas internas, pero Dios quiere decirte que Él está en control. Pablo y Silas fue uno de los ejemplos más poderosos que podemos leer. Estos hombres no vieron al maestro, pero creyeron en el maestro. ¿Qué cosa es creer o dar tu vida por alguien que tú no has visto, Carlos? ¿Qué cosa? Dar tu vida por alguien que tú no has visto, pero entender que a través de todo esto, que tú puedes perder tu vida, pero tener la vida eterna en Cristo. Iglesia, no pierda la fe por nada ni nada en el mundo. Estamos viviendo la temporada más poderosa del mundo. Pastor, ¿por qué tú dices eso? ¿Sabes por qué? Porque ahora en esta crisis la gente ha tenido que volver a Cristo. Han tenido que orar más que nunca. Han tenido que, aleluya, leer la palabra más que nunca. Te lo digo porque está pasando conmigo. A las 4:30 de la mañana un jueves, yo y la pastora estábamos de rodillas en nuestra casa, gimiendo con Dios, hablando con Dios, sintiendo su presencia. Pero muchas veces por las cosas que suceden en nuestras vidas nos olvidamos darle a Él el primer lugar. Estamos viviendo el tiempo más poderoso, porque estamos aprendiendo que tenemos que volver a Dios. Esta mañana yo escuchaba una predicación de un pastor que decía: no es porque tú te quedes en casa está Dios. Tú te puedes quedar en tu casa, pero si tú no dejas que Dios entra, Él no entra. Y hay gente que dice: oh, yo puedo orar y cantar en casa. Sí, cierto, tú lo puedes hacer, pero eso no significa que Dios está en tu casa. Y esta crisis está empujando que los sacerdotes, que somos los hombres, le estamos abriendo puertas, que Dios vuelva a reinar en nuestros hogares, que Dios vuelva a reinar en nuestras casas, en nuestros hijos. Tenemos que volver a hacer el principio y invitar a Dios a comer con nosotros, invitar a Dios que se bañe con nosotros, invitar a Dios que se duerma con nosotros, que Dios esté en todo lugar en nuestra casa. Aleluya.
Hay gente que por muchos años solamente sienten a Dios en la iglesia, pero viven una vida desordenada en casa. Nosotros oramos para que la iglesia de Ancla de Vida convierta sus casas en hogares, donde la felicidad de Cristo more en sus casas, aleluya, y se conviertan en un hogar donde Dios more. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en una casa de una persona y sentimos una opresión diabólica, donde decimos, oh, a esta casa no vuelvo yo, ni invitándome a una lasaña vuelvo? Pero también hemos entrado a casa donde sentimos la paz de Cristo, donde decimos, like, wow, hay una paz en este hogar. Porque donde Dios está, dice la Biblia, que reina la paz. Que tu casa, aquellos que están ahí en sintonía, que en tu casa reine la paz de Cristo. Él pagó un precio. Él fue inmolado. Él fue herido. Sus vergüenzas, dice la Biblia, fue enseñadas. Y murió en la cruz para que tú y yo tengamos la vida, pero la vivamos en abundancia en Él. Dice la Biblia que antes de que tú fuiste creado, Él te conoció. Él sabe, como decimos los puertorriqueños, de qué pata tú cojeas. Él sabe cuál es tu debilidad. El problema es que hay muchos cristianos jugando con la debilidad, en vez de decir, Señor, ayúdame con esta debilidad. Yo no puedo solo, pero contigo, Señor, voy encima de esto. Porque contigo soy más que victorioso. No juegue con el pecado. Repréndelo y échalo fuera en el nombre de Jesús. Dios está en control. Hay una hermana, Blanca Oquendo, quiere oración por toda su familia. Amén. A todos aquellos que están conectándose ahí vía Facebook, aleluya, queremos orar. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que ore por la gente que están enfermas ahora, sin enfermedad física, enfermedad emocional, enfermedad mental. Vamos a orar por las personas enfermas. Santo Dios. Y Joito, usted va a orar por un avivamiento en estos últimos tiempos. Oramos. Señor, venimos ante ti, Santo Dios, porque nos has dado vida y otro día más para alabarte, Santo Dios, y orar por ti. Señor, oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en sus casas, Señor, preocupados por lo que está pasando en el mundo. Que sepan que tú estás en sus corazones, Santo Dios. Sánalos, Señor, desde los pies a la cabeza, Santo Dios. Tú eres santo, Señor. Déjales saber, Señor, que tú eres Dios. Dios, venimos ante ti agradecido por otro día más, porque eres fiel, Dios. Te amamos, te adoramos, Padre. Sana a todo el enfermo, Dios. A cada uno de nosotros, cada uno de ellos que nos están mirando a través de Facebook Live, Lord, que sean tocados por el Espíritu Santo, que derrame su fuego en su vida, entre en su templo, tu templo, Dios, en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Oramos por un avivamiento en nuestra tierra, nuestro hermano Joe. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Padre en el cielo sea, Señor, el centro de cada lugar, Señor amado, de cada nación, cada pueblo, Señor Jesús. Que todos, Señor, busquen, Señor, de tu presencia, Padre. Que te busquen de todo corazón, Señor, y de verdad, Padre, en el cielo. Y que tú puedas obrar, Señor, en cada vida, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tu unción y un fuego baje del cielo, Señor, en cada iglesia, Señor. Y que tu Padre, Señor Jesús, sea de bendición, Señor, para cada uno, Padre, como ha sido para nosotros, Señor amado. Te pedimos, Señor, que cada sitio tenga una unidad, una unción, Señor, de tu presencia, Padre, y que tu Espíritu Santo se manifieste, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú, Padre, estás en todo lugar, pendiente y cuidando, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Y esto, Señor, va a pasar, Señor, y tú, Padre, vas a llegar, Señor, y vas a llevar a tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Así vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena mientras los sugieres van pasando. Ahí donde tú estás, vamos a tomarla. Aleluya.
ahí donde tú estás, vamos a ser participantes de esta gran cena del Señor, en la cual recordamos el sacrificio de la cruz. Amén. Y la razón por que nosotros estamos aquí fue la resurrección